tenemos estudio bíblico y oración. Así es de que, mi amado hermano, no se quede. Yo sé que cada uno, el que sube acá, siempre está recalcando eso. No se quede, véngase. Los estudios están, pero muy, muy interesantes. Y créame que en cada estudio aprendemos. Amén. Nadie se la sabe toda. Yo estoy segura que ni el pastor lo sabe todo, ¿verdad que no? Claro, él aprende también. Así es de que, mi amado hermano, todos aprendemos. Amén. Así es de que no se quede, mi amado hermano, de corazón se lo digo, son estudios bien importantes en donde nos nutrimos más de la palabra del Señor, y yo creo que ese es el propósito, ¿verdad?, de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros conozcamos y aprendamos más de su palabra. Amén. Y de igual manera hay clase para los niños, para los jóvenes, así es de que para que se traiga a su niño, a su joven, no solamente tenemos clase los domingos, no, también tenemos miércoles y viernes. Amén. Así es de que eso es miércoles. El día viernes es como ahora, pero de igual manera es en la tarde, ¿verdad? A las 7 de la noche se empieza igual unos minutos antes a orar, y desde las 7 en adelante empieza el servicio. Y tenemos el retiro de varones, que viene siendo del 20 al 22 de septiembre. Ok, así es de que varones, ya también se les está acercando la fecha, que es del 20 al 22. Amén. Así es de que pues yo creo que son todos los anuncios. Los niños pueden ir pasando a sus salones, y pues damos gracias al Señor primeramente por el privilegio de darnos, verdad, poder dirigir este servicio. A mi pastor, gracias por la confianza. Y mi amado hermano, y viene lo más importante, verdad, que es cuando Dios habla. Así es de que quietecitos a disponer nuestro corazón, porque Dios trae palabra, y si es de confrontamiento, pues gloria a Dios, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Así dejamos a nuestro pastor Armando Rojas. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermano. Gloria al Señor, que sea Dios, ¿verdad?, obrando y hablando, porque si yo hablo, ya nos metimos en problemas. Amén. Pero vamos a pedirle a Dios que siga obrando, siga el mover de su Espíritu Santo, y que sea Dios ministrando nuestras vidas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, honra y alabanza, bendito Dios, en este día, Padre. Yo te pido, Señor, que tú obres con tu Santo Espíritu, que sigas manifestando tu gloria, tu poder, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote la libertad, Señor, la que tú sabes dar, bendito Dios. La libertad de tu Espíritu Santo, bendito Padre. En esta hora, Señor, te pido, Padre, que tú limpies los aires, Señor, el ambiente, bendito Dios, aleluya. Todo espíritu de turbación, Señor, todo espíritu, Señor, que turbe las mentes, los corazones, Padre. Yo te pido que seas tú manifestando tu gloria, tu poder, Espíritu Santo. Que me des el denuedo, la libertad de predicar, Señor. Y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea para edificar, bendito Dios, la vida de cada uno de tus hijos, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, que abras los oídos espirituales, Señor, de tu iglesia, bendito Dios. Porque esta palabra, Señor, es enviada, Señor, y va a ser el efecto por el cual ha sido enviada, Padre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Amén y amén. Así, hermano, puede sentarse, vaya corriendo a sentarse, pero vaya al libro de Gálatas, amén. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2, amén. Hay una palabra que nosotros la conocemos, la declaramos, nos sentimos cristianos, y es Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo. Pero no solamente dice eso, ¿verdad? Sino dice, pero ya. ¿Cuántos están muertos aquí? ¿Cuántos muertos hay? Amén. Dice la palabra de Dios así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cuánto viven en la carne? Tenemos una carne,
No estamos separados todavía. Amén. Pero no quiere decir que vivamos en la carne. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos están muertos al pecado? Gloria a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que hoy hago con mi entendimiento, lo hago para agradar a Dios. Porque ya no vivo para mí, sino ahora vivo ¿para quién? Para Cristo. Ya no vivimos para nosotros, para nuestros deseos, sino que ahora vivimos para Cristo. Pero si vamos al contexto, vamos más hacia arriba, podemos mirar por qué Él declara esta palabra. ¿Sabe que hay cristianos que viven para sí todavía? Hay cristianos que no son honestos todavía, es lo que decía mi hermana Blanquita, es lo que decía el hermano Francisco el viernes. Que vivimos como cristianos, pero agradarnos a nosotros mismos todavía. Y no estamos agradando a Cristo como tenemos que agradarlo. Dice que nosotros tiene que haber un solo sentir, glorificar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. Y si vamos más adelante allí en Gálatas 2:11, habla de un hombre que también Pablo reconoce como uno de los principales, que es Pedro, de los que trabajaron para fundar la iglesia. Pero cuando él habla de él, está hablando acerca de que él tuvo que exhortarlo. Pero ¿cómo el apóstol Pablo va a exhortar al apóstol Pedro? Amén. Porque él explica que la conducta, es lo que dijo mi hermana ahorita, si es de exhortación hay que recibirlo. Porque muchas veces nuestra conducta no es la correcta, pero alguien nos va a tener que confrontar, no para vergüenza, sino para que podamos entrar en conciencia de cómo estamos dirigiéndonos como cristianos. Y podemos leer aquí en Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí que cara a cara, porque era de condenar. Lo que el apóstol Pedro hacía, y no estamos hablando de la conversión de Pedro de hacía 3 meses. Dice Pablo que él fue a verlos después de 3 años de la conversión de Pablo. Él fue a mirar a Pedro. Dice que ahí estaba Juan y estaba Jacobo. Pero aquí está hablando que después de 14 años vuelve a mirar a Pedro. ¿En dónde? En Antioquía. Lo mira, pero dice que la conducta del apóstol Pedro no era la correcta. ¿Usted cree que hay cristianos que no actúan correctamente? Pastores que no son correctos, maestros que no son correctos, evangelistas, profetas que no son correctos. ¿Usted cree que existen dentro del reino? Porque si vamos a ver la historia de Pedro, dice que después del día de Pentecostés, en ese mismo día, él recibe el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y sale a la calle y predica. ¿Y cuántas almas se salvan? En el primer discurso que Pedro da, 3,000 almas reciben el evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que era un hombre perfecto? No, era un hombre con el Espíritu Santo. Era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios, y él confronta la manera en que él habla, la manera en la que se dirige a los judíos.
No cualquiera lo hace. Pero pasados los años, Pedro lo mira, Pablo lo mira, pero dice que ese comportamiento no es correcto. Porque cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles. Se comportaba bien con ellos. Pero cuando venían los de Juan, los de la circuncisión, los judíos, él se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los judíos. ¿Cómo estaba él dándose a conocer? Si lo vemos como hablamos nosotros, hipócritamente. Porque con ellos era una cosa, pero con estos era otra cosa. Entonces, Pablo lo tuvo que confrontar. Dice, y delante de todos los que estaban ahí. Más adelante usted va a leer todo esto en el libro de Gálatas capítulo 2. En el 14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Estamos hablando de dos apóstoles con un llamado diferente. No en la palabra, no en el ministerio, pero uno era los judíos. Los judíos eran aquellos circuncidados, ¿verdad que sí? Aquellos que tenían costumbres ya prácticamente. No vivían bajo la ley, sino bajo ideas de hombres vivían ellos, bajo tradiciones muchas veces. Pero cuando el Señor Jesucristo aparta a Pablo, lo apartó con una misión diferente, que es ir a llevar el evangelio a los gentiles, al mundo, a los que no eran del pueblo de Dios. Pero podemos decir que Pedro era judío, ¿verdad que sí? ¿Y Pablo? Era judío también. ¿Quién conocía más la ley, Pedro o Pablo? Pablo conocía la ley. Era celoso de la ley, dice. O sea que aquí no es la sabiduría del hombre que tiene, sino el Espíritu Santo que mora en el hombre. El poder del Espíritu Santo. Porque él, siendo Pablo, un letrado, con conocimiento, con autoridad, porque él pedía cartas para ir a las sinagogas y arrestar a los cristianos, para ir a donde quiera y arrestar. Pero como cuando viene el Espíritu Santo cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de ser. Porque él, siendo más conocedor de la ley, él tendría que seguir viviendo y queriendo aplicar la ley. Pero él dice que hoy la ley es la que juzga. Y alguien se puede salvar bajo la ley. ¿Alguien de aquí conoce los 10 mandamientos? De veras, que los conozca. ¿Nadie sabe los 10 mandamientos? Son 10 mandamientos. Si nos ponemos a ver nuestra vida diaria, ¿cuántos de esos mandamientos quebramos al día? La ley nos condena porque quebramos la ley, porque quebramos el mandamiento. Pero ahora somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Porque no podemos cumplir ni los judíos. Entonces Pablo comienza a hablar de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él entendió el amor y la misericordia de Jesucristo, la que muchos de nosotros no hemos entendido todavía. Porque si declaramos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y vivo en pecado, ¿qué estoy haciendo? Solamente recitando un texto bíblico, pero no viviéndolo como lo tenemos que vivir. Ese es el problema de la iglesia. Dice que el apóstol Pablo, cuando él recibe el llamado, cuando él tiene el encuentro con Jesucristo, dice que él se va 3 años, no con Pedro, no con Juan, no a buscar quién lo instruyera ahora de los que caminaron con Jesús, sino que él se apartó para ser enseñado por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros necesitamos apartarnos y ser enseñados por el Espíritu Santo y no estar siendo enseñados solamente por hombres, sino ser guiados por el Espíritu Santo, porque él dijo, este evangelio a mí no me lo enseñaron hombres, sino Dios. Él se apartó 3 años y después de 3 años bajó a Jerusalén para hablar con los discípulos de Jesús. Pero ya él ya no le pudieron llenar la cabeza de cosas porque él ya había sido vaciado por el Espíritu Santo. Él ya no traía la tradición ni la cultura, él traía la llenura del Espíritu Santo. Él fue confrontado por Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos creciendo y caminando conforme a lo que miramos de los hombres. ¿Por qué no aprendemos la vida de Jesús? No de los discípulos, que ellos ya hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Estamos aprendiendo de mucha gente y estamos confundidos muchas de las veces porque este dice una cosa que él dice otra. El apóstol Pablo tuvo que confrontar a Pedro, siendo un apóstol de Jesucristo que caminó, que durmió, que vio a Jesús, que él miró cuando lo arrestaron, que él estuvo con él, que él le negó y después viene Jesús y lo restaura. Y cómo este hombre cuando es confrontado, ¿cuánto les gusta que los confronten? No, es raro que nos guste que nos confronten. Menos públicamente porque dice, yo lo hice en presencia de los que estaban ahí. Entonces, ¿podemos decir nosotros con esa libertad, no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Cuántos podemos decir que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye de hacer algo malo? Porque el mundo no es redarguido por el Espíritu Santo. El mundo no busca de Dios, el mundo no quiere de Dios, el mundo quiere las cosas del mundo. Amén. Y hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Y son decisiones personales, no en familia. Porque la salvación es personal. Usted tiene que decidir en su familia, servir a Dios o servir al mundo. Hay gente dentro de las iglesias tibia, ¿sabía usted? ¿Sabe qué es un tibio? Una persona que le da igual si es domingo, si es sábado, si es viernes. Le da igual si hay que orar, si no hay que orar, le da igual si hay que leer la palabra, le da igual si hay que ayunar, le da igual todo. Hace las cosas cuando quiere, pero ya no son las cosas como queremos, sino que son las cosas como Dios quiere. ¿Y qué es lo que demanda Dios de nosotros? Hoy en día la santidad ya no se predica dentro de las iglesias. Ya no se puede hablar de pecado. Hoy la gente no quiere ser confrontada, hoy la gente no quiere ser exhortada, hoy la gente quiere vivir una vida agradable dentro de la iglesia, pero no para agradar a Dios, sino para agradarse ellos mismos. Y salir con sus conciencias tranquilas de que vinieron a la iglesia, pero nunca vinieron a alabar y bendecir a Dios. Hay una palabra en Romanos 6:2, dice, vamos a leer 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos han muerto al pecado? Cada uno de nosotros, hermano, que aceptamos al Señor Jesucristo, venimos muchas de las veces sin el conocimiento.
Pero hay algo que nosotros hacemos, que es el bautismo en agua. Cuando usted es bautizado, por eso me gusta a mí, cuando van a ser bautizado una persona, darle unas clases acerca de lo que es el bautismo, qué significa bajar a las aguas. Mucha gente de la iglesia cristiana ha sido bautizada sin el conocimiento del por qué se bautiza y viven como viven todavía. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el conocimiento de lo que es bajar a las aguas. Cuando una persona se va a bautizar, hay una declaración que nosotros les decimos. Y esa declaración es: muero para el mundo, vivo para Cristo. Es algo que nosotros estamos declarando públicamente, que estamos muriendo ¿a qué? Al pecado, no al mundo, porque seguimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el mundo se refiere al pecado, que estamos muriendo al pecado y vivir para Cristo. Entonces, si nosotros hacemos todas estas declaraciones, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ahora muero para el mundo, ahora vivo para Cristo, pero seguimos viviendo de una manera 50-50, ¿está bien lo que estamos haciendo? Nos estamos convirtiendo solamente, ¿sabe qué? En unos religiosos. Solamente. Pero no hay una convicción dentro de nosotros de cristianos. Y disculpe la palabra. Pero tenemos que vivir lo que declaramos. Porque dice que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Y cómo podemos vivir todavía haciendo pecado? ¿Quién es el que hace pecado? No podemos vivir de esa manera. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios y las riquezas. Aquí hay dos nada más opciones: frío o caliente, cielo o infierno, Dios o el diablo. No hay más. Pero nosotros somos bien inteligentes. Tóquese así, hasta se le quema el cerebro, el seso. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos podemos negociar un poquito de Dios, un poquito del mundo. Un poquito de allá, un poquito de acá. Pero Dios dice que viene por los que están ¿qué? Calientes. Y los fríos se van a quedar, ¿por qué? Porque no aceptaron al Señor Jesucristo. Pero qué feo lo que dice de los tibios. Dice: los vomitaré de mi boca. Los tibios al Señor, ¿sabe qué le dan? Náuseas. Entonces, frío, ¿para que lo quiere el diablo? No, frío sí, lo quiere frío. Sí lo quiere frío. O caliente para que lo quiera Dios, pero tibio, ni Dios ni el diablo. Porque al mismo diablo le damos náusea, los tibios. Sí, porque cuando usted alaba a Dios lo tortura, pero cuando hace lo que Él quiere le agrada. No, hermano, aquí no hay términos medios. Amén. No podemos servir a dos señores. Y lo hemos visto, hombres y mujeres que trabajamos cuando queremos agradar al patrón y hacer mis trabajos por mi cuenta. Mire, con uno va a quedar mal, con usted mismo, con el otro. Así es la Biblia. Es sencilla la Biblia, pero no la queremos entender. Nos da ejemplos con manzanas, con peras para que lo entendamos, pero muchas veces no comprendemos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente, no está en las cosas de Dios. Amén. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El mundo va a pasar, mi hermano. Los deseos del mundo van a pasar, ¿sí o no? Usted desea hoy algo y ya mañana desea otra cosa. El ser humano nunca estamos conformes con lo que tenemos. Por eso el mundo envuelve, no solamente al mundo, sino a la iglesia la tiene envuelta. ¿Por qué? Porque hay deseos materiales que queremos nosotros muchas de las veces y ya tenemos algo y no nos conformamos, ahora queremos más. Entonces todo eso va a pasar, aquí se va a quedar. Todo el deseo del mundo, todo lo que usted anhele, ¿por cuánto tiempo lo puede disfrutar, mi hermano? ¿Por cuánto tiempo lo va a disfrutar? Ayer yo hablaba con mi yerno y le digo, mira, una camioneta nueva que sacó la compañía Caterpillar, la CAT, está tremenda esa camioneta. ¿Y cómo cree que se me hizo el ojo a mí? No, es que tengo una, pero ahora vi la nueva que salió. El mundo entretiene. Para conseguir eso tengo que dejar de ser pastor para hacerme trabajador. Siervo del mundo para poder adquirir lo que el mundo ofrece. Entonces, ¿cuándo usted se va a conformar con lo que tiene? No, ahora quiere más, desea más, quiero más, me gusta más, anhelo más. Pero es que Cristo vive en mí. Cristo mora en mí. Pero estoy con los deseos del mundo todavía, apegado a las pasiones, a los deseos del mundo. Y yo puedo declarar, sí, la palabra porque la conozco, pero no la estoy viviendo. ¿Sabe por qué? Porque estoy viviendo de una manera equivocada. Y la manera equivocada, ¿sabe cuál es? El no ser guiados por el Espíritu Santo. Porque los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que el mundo pasa. Cristo un día viene, va a sonar esa trompeta. Y los del mundo se van a quedar con el mundo. Pero nosotros nos vamos con Cristo. Hermano, ¿dónde estamos poniendo la mirada? ¿En dónde está nuestra meta? ¿Cuál es? No disfrutamos lo que tenemos por querer más, anhelar lo que no tenemos. Estamos viviendo de una manera equivocada muchas veces la iglesia. Porque yo quisiera saber cómo vivió Jesús. Cuando lo quieren seguir, dice, es que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él no tiene ni dónde recostar su cabeza. No tiene propiedades. Aunque es dueño de todo, pero Él no posee propiedades. Pero nosotros ahora queremos tener lo que tiene el mundo. Anhelar lo que tiene el mundo. La iglesia quiere tener lo que tiene el mundo. El sonido, las luces, el humo. Una discoteca dentro de la iglesia. Para que todos estén contentos. Hoy el mundo o iglesias a los sugieres les llaman edecanes. Ahora la hermana viene como edecán. ¿Sabe qué es un edecán? Son los que promocionan la cerveza, los que promocionan vuelos, los que promocionan todo eso. Son mujeres atractivas que ellos contratan para atraer. Y hoy en la iglesia le llaman las adecanes, los adecanes. A los predicadores o pastores o evangelistas ya no se les llama así. Ahora son conferencistas. Pero el conferencista no te exhorta. Traen al conferencista para que llame más gente. Entonces la misma iglesia está acabando con los términos de la Biblia, con las palabras que usa. Y le están cambiando. Ya no diga pecado, ¿por qué? Porque es ofensivo para la gente. Ya la santidad pasó de moda, ¿verdad que sí? Cristo viene por no sé qué iglesia. No, viene por una iglesia, ¿cómo la describe? Limpia, pura, sin mancha
y sin arruga. Eso no cambia. Todo va a cambiar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Pueden cambiar las modas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice que los que en Él confían van a permanecer para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Primera de Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que amamos nosotros? ¿A Dios o a las riquezas? Si todavía tenemos aquellos deseos de la carne, ¿cuáles son los deseos de la carne? Gálatas, pueden ir más adelante, Gálatas 5, ya lo dijo el hermano Francisco. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Los deseos de la carne, me preguntaba Amanda el viernes acerca de cristianos, que a ella le comentaba a una persona que el Halloween no es malo. Entonces cuando ella le dijo a esta persona que sí es malo, la otra persona le mandó un video donde un cristiano explica lo que es el Halloween. Entonces, ya está viendo aún dentro de la iglesia controversias. En este país hay iglesias que celebran Halloween, si usted no sabía. Pero para ellos no es malo, porque mientras no te vistas de satanista, de muerte, de bruja, no es malo. En sí no, yo le explicaba a ella, porque las obras del mundo, las de la carne, se están metiendo a la iglesia, hermano. Las tradiciones del mundo están viniendo a la iglesia. Entonces la iglesia, para estar todos contentos, ¿qué vamos a hacer el día de Halloween? Vamos a hacer aquí que venga disfrazado de Moisés, usted va a venir disfrazado de Marcos, usted va a venir disfrazado de Esteban, usted va a venir disfrazado, hay otro bíblico por ahí. Entonces nos disfrazamos y a los niños los traemos de corderito, los traemos de algo bonito, les damos dulces, les hacemos piñatas. ¿Cuál es la diferencia? Nada más para que no se vayan afuera a pedir dulces, pero se los estás dando aquí adentro. ¿Por qué no le enseñas en realidad lo que es el trasfondo del Halloween? Porque como papá no te interesa, tú quieres que el pastor lo haga, un maestro, pero tú no te instruyes en saber lo que están practicando tus hijos. Yo años atrás le daba a la iglesia una notita. Tenga, llévela a la escuela. Si usted no quiere que su hijo participe, mándelo con su hijo, que su hijo se lo dé a la maestra y su hijo lo van a separar. Y cuando ellos hagan su fiesta, su hijo no va a estar ahí, va a estar en otro salón. Pero hoy, ¿cómo no? Mi hijo se va a sentir mal porque todos están participando. ¿Qué estamos haciendo entonces? Un evangelio ligero. Que estamos permitiendo que nuestros hijos participen de las cosas del mundo. Estamos permitiendo que los deseos de la carne, no nos separamos de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Le preguntaba ahorita, ¿sabe cuáles son? Entonces me decía, papá, pero es que en la Biblia no habla de Halloween. Es que es a donde se van los estudiosos de la Biblia. Es que como la Biblia no dice, ¿por qué vas a prohibir algo que no dice la Biblia? Porque la Biblia no puede
poner todo. Digo, tú sabes que fumar es malo, sí, porque daño mis pulmones y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ok, pero en la Biblia no dice que no fumes. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si yo daño este cuerpo, voy a dar cuentas de dañar este cuerpo. Entonces los deseos de la carne se están metiendo dentro de la iglesia y los traemos nosotros muchas de las veces, hermano. Los deseos de los ojos, ¿qué son los deseos de los ojos? Todo lo que es codicia. La codicia viene por los ojos, ¿sabía usted? Nosotros codiciamos porque miramos. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo sabemos respetar lo que es de otros y no estar solamente pensando en banalidades que nosotros queremos y deseamos. Tiene que haber un límite a nuestra capacidad, un límite a lo que nosotros podemos adquirir, un límite a lo que nosotros podemos comprar. Pero estamos permitiendo que todo esto nos esté todavía, hermano, nosotros venimos de un mundo donde vivíamos y hacíamos como queríamos, ¿sí o no? Si usted quería algo, ¿qué es lo que hacía? Trabajar, trabajar y guardar hasta conseguirlo, ¿sí o no? Aunque su cuerpo estuviera cansado. Yo conozco gente que dice, compré mi casa y de aquí a 15 años yo la pago. ¿Cómo? Yo no sé. Aunque no duerma, pero la pago. Está dando su vida por algo material. Están entregando su vida por un anhelo, por un deseo, que el día que terminen de pagar su casa, ya no les gusta su casa. Ahora quieren otra. Entonces todo eso nos está desviando aún a nosotros como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Y en realidad poder declarar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios nos da a cada uno, en lo secular y en lo espiritual, conforme lo que cada uno de nosotros merecemos. Conforme lo que usted merece y lo que usted busca le va a dar en lo espiritual, ¿sí o no? Escuchaba una persona y decía, Dios te tiene que dar los dones espirituales, los que tú quieras. ¿Qué no dice que el Espíritu los da a quien Él quiere y como Él quiere? Pero este hombre enseñaba que si tú estás débil espiritualmente no puedes recibir, pero cuando te pones a cuentas con Dios, puedes recibir todos los dones espirituales. ¿Eso es cierto? Es una mentira. Porque Dios le va a dar a cada uno conforme lo que Dios está mirando y lo que nosotros podemos manejar muchas de las veces, hermano. En las finanzas es lo mismo. ¿Se imagina si con $1,000 se vuelve loco ahorita, no sabe qué hacer? Que el Señor le dé millones, lo perdemos. No, es que Dios conoce. Tú conoces tu tiempo ahorita, pero Dios conoce el futuro, Él conoce el día de mañana. Pero muchos de nosotros, ¿cómo dice el Padre nuestro? El pan. ¿Cuántos quisiera que Dios le diera así? El pan de cada día. Usted tiene dinero hasta para un año, yo creo, guardado ahorita, gracias a Dios. Está bendecido. Pero que Dios nos tuviera raya a cada uno de nosotros, cada día. Tipo Elías, así, a Elías le llegaba la torta, la del día. Tipo el maná que el Señor enviaba. Solamente vas a recoger el de día de hoy. ¿A cuántos los tiene el Señor así a raya? Que no le da más, ¿sabe por qué? Porque sabe que se pierde. Porque sabe que no está preparado para recibir. Y Dios a muchos nos tiene del día a día. ¿Para qué? Para que sepamos que dependemos de Él. Porque cuando ya empezamos a hacer el guardadito, ya nos creemos nosotros Dios muchas de las veces. Nos creemos superiores a otros. Y en los ministerios es lo mismo, en los llamados, en los dones, en los talentos es lo mismo. Dios nos da a cada uno, ¿sabe por qué? Porque sabe que si nos da de más, nos tienen que poner un hilo en una patita para que no nos elevemos tanto. Entonces aún dentro de la iglesia deseamos lo que otros tienen, hermano.
El don, el talento, el ministerio que otro tiene, lo están deseando. ¿Por qué no busca el suyo? Busca, yo quiero la unción. Escuché un apóstol el otro día, me dejó sorprendido, hermano. Es que todo lo que yo escucho, comenzaron bien, hermano, con una doctrina sana, que te edificaba, que te ayudaba, te ministraba. Y ese día escuché a este hombre ya anciano, y llama a un hermano y le dice y le empieza a decir cosas, y el templo y todo, y no, el sonido más de $100,000, o sea, lo levantó hasta el cielo. Dice, pero es que hay algo que voy a hacer y la gente no me entiende. Hoy me voy a clonar en ti. Y yo dije, caray. Hermano, porque nosotros a veces como humanos idolatramos a una persona. Y esa persona se da cuenta que le idolatramos. Y cuando esa persona viene y dice, ahora yo me clono en ti. La unción que yo tengo la tienes tú, te la transfiero. Ahora tú tienes esto. Y dije, apóstoles que tienen millones de seguidores, hablando esto. Y la gente vuelta loca aplaudiendo y gozándose. Esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida, la quiere la iglesia todavía, mi hermano. Queremos ser como los demás. No, hermano, cada uno de nosotros es diferente. Y cada uno de nosotros tenemos un nivel diferente. No todos somos iguales. Yo le dije un día, la iglesia está buscando, aquí es lo máximo, llegar aquí es lo más grande. No, hermano, aquí no es lo más grande. Es parte, pero hay más todavía que hacer. Hay mucho más. Hay gente que quiere predicar y se sienten que lo que tienen ellos no es suficiente. El don o el talento que ellos tienen no es suficiente. Yo quiero predicar para llegar a ser alguien. Lo que tú tienes es porque Dios sabe la capacidad que tú tienes. Yo quiero, por ejemplo, ¿qué prefiere usted? Yo no sé. Pero yo prefiero un hombre o una mujer que esté dispuesta a servir. Que tenga ese talento de servir. Donde quiera que sirva, donde quiera que atienda, donde quiera que sea atento con la gente. A un arrogante que esté predicando y diga, ¿por qué a mí? Si a mí no me corresponde hacer eso. Pero muchos anhelan el predicar. Pero yo pienso que el don o el talento de servir es mejor, mi hermano. Estamos equivocados muchas de las veces, hermano, buscando lo que no nos corresponde y lo que Dios no nos puede dar. Yo admiro a la gente que es servicial, que vienes, te abren la puerta, que te ven cargando algo, van y te ayudan, que ven tirado algo y lo levantan. A una persona que está predicando y cree que ya no puede ni levantar un papel. Que ya le tienen que abrir la puerta, que ya le tienen que cargar su maleta, que ya le tienen que mover. No. Fuimos llamados a servir. Entonces, si usted todavía tiene los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, usted está desenfocado del cristianismo, mi hermano. Porque dice que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Hemos salido del mundo, ¿verdad que sí? Hemos salido del mundo. No quiere decir que vivamos pobremente, tontos. No. Lo que Dios nos da es bueno. Lo que Dios da es bueno. Yo le dije, estamos en un tiempo difícil de finanzas. Pero ¿a quién ha desamparado Dios? Dios te va a suplir tus necesidades, mas no tus caprichos. Dios a muchos de nosotros nos está supliendo todas nuestras necesidades, pero estamos acostumbrados a caprichos y renegamos porque no tenemos para esos caprichos. Pero tienes lo suficiente para vivir, para pagar tu casa, para comida, Dios te está bendiciendo todavía. Pero nosotros tenemos la mirada en otras cosas. Yo creo que es tiempo de aterrizar un poquito
y volver los pies a la tierra y vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, mi hermano. Nosotros tenemos un evangelio bien cómodo, ¿sí o no? Comodísimo lo tenemos el evangelio, mi hermano. Me mostraba mi esposa un video de unos hermanos alabando a Dios con el agua hasta aquí, mi hermano, porque llovió y se les metió el agua al pobre, ni techo tienen. Y alabando a Dios con un gozo y tienen que caminar horas para llegar al templo. Y ellos alabando a Dios con el agua hasta aquí. Le aseguro que cuando está cayendo el agua ahí, nadie se quiere arrimar ahí porque hay agua ahí cerca. Tenemos una gotera bien grande, una fuente. Y ya el dueño no ha hecho nada. Pero somos tan delicados. Hermano, tenemos demasiado. Si usted se pone a pensar, estamos bendecidos, hermano. Que Dios no nos dio solamente, sino que nos dio en abundancia. Y todavía así nos quejamos para servirle a Dios. Aún así nos quejamos. Tienes tu carro, te levantas en la mañana, tienes agua caliente. Si quieres te bañas, si no, no, ese ya no es mi problema. Si quieres te peinas, te pintas, si quieres haces, si quieres vas a la tienda, si quieres vas a la carnicería, si quieres vas a comer frijoles, lo que tú quieres. Tenemos todo y aún así nos quejamos con Dios. Le decimos, Señor, es que me falta todavía, dice el Señor. ¿Ya qué puedo hacer por ti? ¿Ya qué puedo hacer? Lo que pasa que no, el ojo no llena de desear, de querer. Pero yo creo que tenemos que volver y pedirle a Dios. ¿Cuántos han sido pasados por el fuego en la finanza? Así que usted se ha quedado sin nada. Que usted sabe que solo Dios le puede dar. ¿No sé, nosotros lo hemos hecho? Nos hemos quedado sin nada. Pero nunca sin comer, nunca sin techo, nunca sin carro. Siempre hubo lo suficiente. Pero Dios nos demostró que estuvo con nosotros ahí en la prueba. Que tú no lo miraste tal vez porque no había abundancia, pero Dios te sostuvo. Y muchos de nosotros, déjeme decirle, a mucha iglesia el Señor la va a volver a pasar para que aprenda a depender de Él y no de su gloria, o sea, la gloria del hombre. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ganaremos nosotros, hermano? Con tener todo lo material y descuidar nuestra salvación. Por buscar todo lo que pueda ofrecer este mundo, por querer obtener todo lo que ofrece. Estoy hablando para la iglesia. El mundo vive en sus pasiones, vive en sus deseos, vive en la vanagloria, ellos viven en lo que están ellos. Pero la iglesia, de los hombres que somos parte de un ministerio, de los hombres que estamos dentro y mujeres dentro de una iglesia, ¿qué ganaremos nosotros con tener todo lo material y no tener una vida espiritual consagrada? ¿Qué ganamos nosotros? Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nosotros sabemos que nos vamos a venir a conformarnos con lo que Dios nos da. Pero cuando nosotros primero queremos buscar las añadiduras, no vamos a tener una vida espiritual sana. Vamos a estar dándole a Dios solamente lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra para darle a Dios. Entonces, ¿yo qué gano con ganarme y tener una buena casa, un buen carro, un buen dinero, estar bien económicamente? Ese no es el problema. El problema es que queremos conseguir todo eso sacrificando aún nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo con la familia, nuestro tiempo aún, nuestra salud, por obtener las cosas, por ganar y ser mejores. El mundo compite entre ellos, ¿sabía usted? Por ser mejores cada vez. Pero entre nosotros no tiene que haber eso. Entonces, ¿qué gana el hombre, el cristiano, con querer tener todo y al último perder su alma? O de lo que usted tiene y acumuló, ¿cuánto usted cree que puede pagar por salvar su alma? ¿Cuánto estuviera dispuesto usted de lo que tiene y decirle, Señor, ¿sabes qué?
estoy dispuesto a dar esto por mi alma. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Que por más que usted acumule y acumule y acumule y pierde su alma, usted no puede dar nada en rescate por su alma. No puede dar nada porque ya fue pagado el precio. Entonces, por más que nos afanemos en hacer y nacer y después servirle a Dios, muchos de los que quisieron servir a Jesús, ¿sabe por qué no pudieron? Porque estaban atados al mundo. Aún todavía hay gente que no puede servir a Dios y aún dentro de la iglesia no puede consagrarse, no puede despegarse del mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo atrae todavía y lo tiene atado el mundo. Son decisiones personales que se tienen que tomar para servir a Dios, sacrificando aún, dejando a mi familia muchas de las veces, para servir a Dios y no abandonándola. Yo no hablo de eso. De aún de reuniones familiares que hay, yo tengo un compromiso con Dios. Me tengo que despegar del mundo para poder agradar a Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Alguien de aquí quiere ser amigo del mundo? ¿Qué es ser amigo del mundo? Yo le decía una vez, si usted es cristiano y tiene más amistades mundanas que cristianas, hay un problema. Porque usted no se ha despegado del mundo todavía. Usted se alimenta más del mundo y agrada más a la gente del mundo que a los cristianos. Entonces, si yo soy amigo del mundo, ¿me constituyo enemigo de quién? De Dios. Porque tarde que temprano el mundo a mí me está jalando, yo me estoy comprometiendo con la gente del mundo y puedo estar con ellos aquí y allá, ir para acá, ir para allá. Yo puedo mirar muchos hermanos aquí de la iglesia que el día que se le pone salen y se van y vienen, van y vienen. Ellos están más comprometidos con el mundo que con Dios. Pero no entienden por qué, porque es difícil separarse del mundo, porque dependen mucho del mundo. No dependen de Jesús todavía, no aprenden a depender, no aprenden a separarse de todo aquello que es mala influencia para ellos. Y todos ellos saben qué son, y se lo digo así, cristianos tibios, que el día que suene la trompeta, dice que va a ser un lloro y crujir de dientes. Van a lamentar haber rechazado la palabra de Dios cuando se les predicó. Van a lamentar haber despreciado no al predicador. El Señor le dijo a Samuel, no llores, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿No desechan al predicador? Si ustedes predican, no lo desechan a ustedes, están desechando la palabra de Dios. Y aún los cristianos están desechando la palabra de Dios porque no les interesa que se les hable o se les exhorte. Pero un día, hermano, tristemente para muchos, va a sonar esa trompeta, dice, y el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes. Y sus ángeles juntamente con él, ¿sabe qué? Para levantar a su iglesia. Y espero que usted pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esté esperando el sonar de esa trompeta, mi hermano. Y no esté distraído con el mundo o con la gente del mundo. Hay gente de la iglesia que cuando se reúne, ¿sabe qué se reúne? A hablar de pura farándula, puro fútbol, puros deportes. Pero no se reúnen a hablar de la palabra de Dios. Porque no tienen interés en conocer más y saber más. Aún la iglesia está cayendo en lazo del diablo, mi hermano, en mentiras de Satanás. Un hombre me dijo hace muchos años, me dijo, ustedes son unos amargados, dijo. Nosotros cuando ahí está el Super Bowl, nosotros nos reunimos en la iglesia, hacemos carne asada allá afuera y en las pantallas de la iglesia que son grandísimas proyectamos el Super Bowl. Las mujeres que se quieran ir que se vayan y a las que les guste que pasen aquí a la iglesia y aquí miramos el Super Bowl. Ustedes están atrás, muy religiosos. Pues yo prefiero seguir así.
A que cuando suene la trompeta y esté aquí en la iglesia, fíjese, dentro de la iglesia lo hacen, hermano. Tremendo lo que está haciendo la gente dentro de las iglesias. Y mucha gente está dentro de esas iglesias, porque todavía quieren agradar y ser agradados por el hombre. Pero ¿de qué me servirá a mí agradarle a usted, mi hermano? Si pierdo mi alma. ¿De qué me va a servir agradarlo a usted? Y decirle, y esa palmadita en la espalda, no se preocupe, mi hermano, todos pecamos. Claro que sí. Pero hay que arrepentirnos del pecado. No volverlo a cometer. Se está desviando la iglesia completamente. Pero no es culpa de la iglesia. ¿Sabe de quién es la culpa? De los pastores. Le digo a mi hija, ¿sabes qué? Yo tengo un problema muy grande. Que yo voy a dar cuentas de mi alma. Pero también de lo que enseñé. Como pastor yo tengo que dar cuentas a Dios de la doctrina. De lo que yo enseñé voy a dar cuentas un día, porque por mi enseñanza yo lo pude haber desviado a usted. ¿Y usted qué va a hacer? Allá me va a echar la culpa a mí. No, es que es una realidad. Lo que usted le predique a la gente de fuera, si no sabe de lo que está hablando, yo le digo mejor no hable. Porque usted puede desviar a una persona y hacer lo que pierda su salvación. Si no tiene el conocimiento de la palabra, mejor no hable hasta que tenga el conocimiento de lo que está hablando, porque usted puede desviar a la gente de un día que si sonase esa trompeta no vayan al cielo, porque vamos a ser responsables y esa sangre de esa persona va sobre nosotros. Yo se lo digo. Si lee usted la Biblia, usted hace caer a uno de los pequeñitos, agárrese. Por eso cuando usted va a enseñar o le preguntan algo, si no está seguro, mire, mejor diga no sé, porque puede confundir a alguien. Hay muchas preguntas que hace la gente, hermano, porque ya les platicaron muchas cosas que no son correctas. Ahora andamos enderezando un poquito ahí lo que se puede, pero hay muchas cosas que no son correctas, que la gente está predicando y hablando allá afuera. Y muchos de nosotros también, sin conocimiento, queremos ir a predicar sin el conocimiento. Porque allá afuera te preguntan. Aquí no, aquí todos bien calladitos, nadie pregunta, mire qué a gusto estoy predicando yo. Pero allá afuera hay teólogos. Hay gente que se prepara para contender con usted y confundirlo, ¿sabía usted? Y al último, mire, lo ven con una mano enfrente y otra atrás, mire, bien calladito. Escudriñemos las escrituras. Hablemos la verdad y no hablemos conforme lo que la gente quiere, sino prediquemos la verdad, mi hermano. La verdad duele, ¿verdad que sí? Es como yo le digo, este versículo lo sabe de memoria, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo podemos decir, recitar y cantar como quiera, pero vivirlo es diferente. Vivir para Cristo. Y vivir para Cristo es negarse a sí mismo y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Los discípulos se negaron a sí mismos, hicieron la voluntad de Dios, ¿y cómo cree que les fue? Pero queremos los dones, los talentos, el ministerio que tenía Pedro, que tenía Juan, que con la sombra, el discernimiento de espíritu lo queremos, pero ellos pagaron el precio. ¿Nosotros lo estamos pagando? Cuando estamos más involucrados en las cosas del mundo, más preocupados en qué va a pasar mañana, si la guerra, si no la guerra, la gente está nerviosa. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, vivimos. ¿Cuál es el problema? Nuestra confianza está en Jesucristo, no es lo que el mundo está haciendo. Dice que todo esto, Mateo 24, va a suceder. ¿Está hablando de ello, sí o no? ¿De qué nos podemos asombrar nosotros de cosas que sucedan hoy? Dice que la ciencia aumentará, pero también dice que el pecado, porque dice como en los días de Noé. ¿Cómo vivían en los días de Noé? La gente solamente pensando en continuamente hacer el mal.
Hoy lo podemos mirar a través de las redes sociales, gente tratando de hacer el mal, sacando a Dios, avergonzando a Dios, queriendo avergonzar la Biblia, queriendo avergonzar cristianos. Y va de mal en peor esto. Entonces no nos debe sorprender lo que sucede. Ni te debe sorprender cuando suene la trompeta, porque supone que ya estás preparado. Esa trompeta de que suena va a sonar. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, de que es una verdad, es una verdad. Y hoy no se quiere predicar del arrebatamiento. Por eso la gente está entretenida en tantas cosas, pero no buscando el rostro de Dios, porque sabemos nosotros, hermano, que Cristo viene. Y el enemigo está tratando, el mundo está tratando de distraer aún a la iglesia. Aún a nosotros, dice que aún los escogidos seremos engañados. ¿Por qué? Por obra de Satanás. Desviados, por eso viene la apostasía. Por eso hay apóstatas dentro de la iglesia, que ahora ponen sus iglesias hablando tantas sandeces, tantas tonterías. Porque ellos ya niegan la eficacia de la palabra. Ahora quieren ser ellos los que son los grandes, ellos son los héroes. Ellos son los que te sanan, los que te libertan. Ellos son los que van a pagar el precio por ti. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Esté atento a todo lo que oye, lo que escucha, lo que ve, qué está sucediendo. Falsos maestros, falsos cristos, falsos milagros, falsa palabra de Dios. Cuando dicen así es el Señor, cuando el Señor no dice nada. El mundo se está metiendo a la iglesia, la brujería, hechicería aún está dentro de la iglesia. Daban un testimonio de una pastora que la mejor persona que estaba a su lado era bruja. Porque a la iglesia le falta discernimiento. Nos gozamos y brincamos y cantamos sin saber quién nos pone mano, ni de dónde viene. ¿Sabe que el enemigo hace lo mismo que hace Dios? Un profeta tiene el don de ciencia. Y un brujo, un hechicero, un adivino, tiene el don de ciencia también. Es revelado por los demonios, pero nosotros se nos revela por el Espíritu Santo. Por eso hay tanta mentira aún dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no hay discernimiento de espíritu, ni se busca la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado en los tiempos que estamos viviendo, mi hermano. Hay algo que vamos a leer Efesios 2:1, de cómo Dios, cómo Cristo nos dio vida a nosotros, porque nosotros dice la palabra de Dios que estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, hay una palabra clave ahí, anduvimos. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano ya no puede andar. En los cuales, dice, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros íbamos caminando conforme la corriente de este mundo. Pero al venir a Cristo dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero quiere decir que nosotros estuvimos. ¿Qué quiere decir? Que eso fue pasado. Que hoy nuestra manera de vivir debe ser diferente, ¿verdad que sí? Nuestra manera de pensar debe ser diferente. Nuestra manera de actuar, nuestras obras deben ser ¿qué? Diferentes. Porque caminamos de una manera que no le agradaba a Dios. Y hoy si tú puedes mirar, ¿alguien ha visto fotos de hace 20 años suyas? ¿Cómo traía el pelo? Que hasta se agüita, dice, ay Dios mío, ¿será yo? ¿Cómo se vestía y decía, ay Señor? ¿Anduvimos, sí o no? Agradamos al mundo, agradamos a la gente. No nos agradamos, nosotros
A veces ni nos agradábamos por agradar a otros. Y podemos mirar nuestra manera de vivir y el que tenía tatuajes se los trata de tapar. Hermano, pues si se lo hizo en el mundo, pues allá Dios. Ya no se haga otro nada más, eso sí le digo. Ya cambia la manera de vivir, pero dice que nosotros anduvimos. Pero nos está diciendo que hoy ya no podemos andar ni vivir de esa manera. Ni pensar de esa manera. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, íbamos derecho a donde íbamos nosotros, hermano. Con nuestra manera de vivir sin Cristo. Una muerte segura y eterna en el infierno. Es a donde íbamos. El camino de nuestra culpa era ¿qué? La muerte. Nuestra sentencia era de muerte. Pero dice, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a cambiar la manera de vivir de cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros ser renovados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque no podemos vivir de la manera que antes vivíamos. Porque el que quiere vivir, y si usted va y mira su vida cristiana, si tiene 5 años convertido y la pone ahorita de 5 años aquí y sigue igual, hay un problema. Y el problema no es de Cristo. El problema no es del Espíritu Santo, el problema es mío, que no me he querido despojar del viejo hombre. Porque dice que en el bautismo nosotros morimos y sepultamos al viejo hombre ahí en el bautismo. Y de ahí nos tenemos que levantar diferentes, ¿sí o no? Tenemos que ser diferentes, vivir diferente. Entonces puede haber diferencia entre su vida pasada y la de ahora. Debe de haberla. Y debe haberla, ¿sabe qué? No lo que el mundo diga. Porque sí, yo he visto gente que le dice, wow, eras así. Le dicen a una persona y ahora eres diferente. Eso es bonito. Que alguien que no te miró en años te vea diferente, ¿a poco no es un halago que te digan, wow, no eres así, ahora eres peor? Qué triste. Sí, no, es que a veces, hermano, ¿usted ha escuchado gente que dice, yo era mejor en el mundo que en el cristianismo? Sí, hay gente que dice, yo estaba mejor allá que aquí. Allá no tenía los problemas que tengo aquí. ¿Y quién te dijo que aquí se iban a solucionar tus problemas? Iban a ser peores, dice. Pero es que no hemos entendido lo que es el Evangelio, no hemos entendido lo que es ser un siervo de Jesucristo, rechazado, vituperado. Dice que somos como ovejas al matadero nosotros, hermano. Pero queremos que todo el mundo nos agrade, no, aún ni a los de la iglesia le agradamos. ¿Por qué? Porque les decimos la verdad y no es para condenar y juzgar, sino es porque queremos y amamos su alma, que no queremos que se pierda, mi hermano. Si le estorbamos no es por estar de metiche, ¿sabe por qué le estorbamos? Porque nosotros ya pasamos muchas cosas que usted no queremos que usted pase. A causa de la desobediencia hemos pagado precios muy altos nosotros, hermano, ¿sabía usted? Y no queremos que usted los pague. Pero dice, nadie escarmienta. San Armando 4:2 dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Son dichos que dice la gente y es una verdad, nosotros queremos pagar el precio. Aún queremos hacer sacrificios para que Cristo nos bendiga. No, ya nos bendijo. Ya nos dio la bendición, ya nos dio la salvación, ya nos dio la vida eterna. Ahora que necesitamos hacer, ser obedientes nada más, hermano. Póngase de pie. Obediente no al pastor, obediente a la palabra de Dios. Porque hay pastores que manipulan. No, obediente a la palabra de Dios. Si no lo dice la Biblia, usted no lo hable, no lo diga. Porque muchas veces confundimos en vez de edificar. Entonces, ¿cuántos pueden decir, ya no vivo yo? O todavía está vivito ahí, de vez en cuando le da el jalón ahí. No, es que estamos todavía en esta carne. Por eso es que tenemos que sacrificar esa carne. Tenemos que dejarla ahí muerta, muerta está esta carne. Pero mientras no busquemos la llenura del Espíritu Santo, esta carne no se va a morir. Necesitamos buscar más de Dios. Para que esos deseos, esos pensamientos, esa vanagloria de la vida que toda nos quiere hacer, tú eres mejor que todos. No, somos servidores, hermano. Aquello que los ojos anhelan y ve, no. Usted es un cristiano, un siervo de Jesucristo.
La corriente del mundo va hacia allá, usted no, usted va al sentido contrario. Usted no va corriendo como el mundo, porque dice que amplio y espacioso y grande es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida eterna. Nosotros vamos a entrar por ese caminito nada más, hermano. Golpeados, raspados, como sea, pero vamos a llegar. Entonces, el negarse a sí mismo y dar la oportunidad a Jesucristo de que ministre nuestras almas es muy importante. El dejar de pensar nosotros, hermanos, solamente pensar en nosotros, ser egoístas. Demos buen testimonio para las almas que vienen y puedan mirar algo diferente y quieran de lo que usted y yo tenemos, porque nosotros tenemos un Cristo de poder. Nosotros tenemos algo especial, se llama Espíritu Santo, que ellos no tienen. Pero a veces con nuestro comportamiento como cristianos, no va a la talla todavía. Pero hoy es el día en que podemos venir y estar a cuenta y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Conozco tu palabra, hablo tu palabra, pero hoy quiero vivir tu palabra. Vamos a orar, Padre bendito, en el nombre de Jesús.